Mis queridas amigas y amigos, un grato placer nuevamente estar con ustedes el día de hoy, una semana más, siempre disfrutando de compartir con ustedes las escrituras, algunas vivencias, algunas experiencias que he tenido en estos años y sabemos que cada enfoque cuando alguien lee las escrituras es diferente. Ustedes podrán escuchar la clase de 10 maestros diferentes y no tengo duda que van a haber 10 puntos de vista diferentes del mismo bloque de escrituras. Por lo tanto, siempre es útil en ocasiones escuchar estos análisis. Espero sinceramente que disfruten con lo que hacemos cada semana en este lugar de Compartiendo con Luis Calquín, que es el nombre de mi página. Como les digo, cada semana disfruto mucho de los comentarios que ustedes hacen, muy tiernos, lo siento muy profundo en mi corazón, el mensaje que ustedes entregan, el agradecimiento que dan y finalmente yo siempre les respondo y les digo, el agradecimiento es mutuo, o sea, yo también me siento muy agradecido que ustedes abran las puertas de sus casas para poder analizar juntos estas cosas que son tan interesantes y buenas para todos. Así que por donde lo vean es una ganancia. Les agradezco la lealtad, la fidelidad y por supuesto siempre está el llamado a que ustedes puedan compartir estos contenidos con los hermanos de su barrio, con su familia, con sus amigos en general, con lo que quieran. Yo por lo menos en estos años no me he preocupado mucho en todo este juego de las redes sociales. En realidad no tengo mucho tiempo para dedicarlo, solamente ocupo estos tiempos para grabar y compartir con ustedes esto, pero me encantaría poder tener más tiempo para hacer una serie de otras cosas para poder aumentar el número de suscritos o de los likes o de los comentarios, etcétera, que por supuesto en la medida que uno pone un poquito más de tiempo ahí, todo eso también sube y podemos llegar a mucha más gente. Si ustedes me ayudan en eso, sería extraordinario. Estamos llegando alrededor de 8.000 suscritos. Me encantaría poder llegar en el corto plazo a unos 10.000, que es una meta que hemos tenido hace algunas semanas. Sería realmente interesante. A veces uno trata de pensar en la gente involucrada en estas páginas y no es menor. O sea, que 1.000 personas, 2.000 personas, 5.000 personas puedan estar semanalmente conectadas es una gran bendición, por lo menos para mí, tener contacto con todos ustedes. La semana pasada, recuerdan ustedes, estuvimos hablando de estas 3 extraordinarias mujeres. Me refiero a Noemí, a Ruth, qué mujer extraordinaria, nos dejó tantas enseñanzas, y también finalmente Ana, esta madre que estaba sufriendo antes de dar a luz a Samuel, recuerdan ustedes, y oró fervientemente y prometió y consagró, por así decir, a su hijo, a que pudiera seguir a Dios. A veces yo digo, si todas las madres pudieran hacer eso, sería extraordinario. Que incluso desde antes del nacimiento las madres pudieran tener una cercanía con el Creador. Oh, qué mundo diferente viviríamos hoy. Lamentablemente escuchamos incluso testimonios de muchas hermanas y mujeres que de repente no están animadas en tener hijos por diferentes razones. Hay otras que anhelarían tener hijos y por alguna razón no pueden tenerlos. Pero bueno, lo importante es que lo que nos toque vivir lo hagamos de la mejor manera y ojalá cerca de Dios, que finalmente es lo que nos va a traer una felicidad más duradera. Si no han revisado la clase de la semana pasada, les insto a que lo hagan. Como digo, 3 mujeres que nos dejan grandes enseñanzas. Al final de la clase de la semana pasada hicimos un paralelo entre Ruth y también de Sansón, como 2 personas que nacieron en lugares absolutamente diferentes pudieron tener también resultados que ni siquiera ellos se imaginaban. Por un lado, Sansón, que nació con todas las regalías y con los poderes y las fuerzas, lamentablemente fue una persona que terminó muy mal por su vida, fundamentalmente por sus elecciones. Y por otro lado, una Ruth que nació en un lugar absolutamente en desventaja,
pero se unió a gente muy buena, como en este caso su suegra. Eh, Conoció a Dios a través de ella y permaneció fiel a los convenios que había hecho. Y finalmente termina casándose en segundas nupcias con Boz, recuerdan ustedes, y generando eh, una heredad espectacular en su vida, porque finalmente, y lo vamos a ir recordando en cada una de estas clases, termina siendo una persona muy sagrada, pensando que en su descendencia iba a tener nada más y nada menos que al Salvador Jesucristo. Dos vidas que terminan de una forma tan diferente. Lo analizamos, como digo, la semana pasada. Les invito a que lo revisen. Y esta semana ya entramos a muchas de las cosas que ustedes, en realidad muchas de las clases están conteniendo muchas historias que ustedes conocen y que han escuchado probablemente. Y es muy interesante ir ordenando estas historias y en dónde están ubicadas y en qué circunstancias se dan. Hoy revisaremos, no todo por cierto, pero las historias que están contenidas en los capítulos 8 al 10 de Primera de Samuel, también el capítulo 13 y también el 15 y el 16. No se queden con esos capítulos exactos, yo les sugiero que sigan leyendo en forma completa, no se salten, pero vamos a hacer el énfasis que corresponde al bloque de escritura de esta semana en estos capítulos que les acabo de mencionar. Tenemos a un Samuel que ya es una persona muy importante en el caminar de todos los israelitas. Recordarán ustedes que por así decir, este juez, esta persona que está, este líder, este profeta, en ese tiempo los líderes no tan solo eran estos jueces, pero también tenían una connotación espiritual y también eran líderes de guerra, eran personas que defendían los intereses de los diferentes pueblos, en este caso de Israel. Entonces eran personas que tenían bastantes responsabilidades. Nosotros siempre nos enfocamos básicamente a lo que tiene que ver con las cosas más espirituales, pero ellos eran unos líderes completos. Samuel, con toda la escuela que tuvo en el servicio, en el templo, con Elí, recuerdan ustedes, se formó un líder realmente extraordinario. Samuel es un gran ejemplo de devoción, de lealtad, y que incluso en las Escrituras podemos ver en ocasiones ciertos rasgos no voy a decir de temor, pero de inseguridad. De repente recibía algunos sentimientos, se quería ir por otro lado, pero el Señor nuevamente lo tomaba y como cualquier ser humano, que podemos tener en ocasiones algunos momentos de debilidad. La importancia de poder confiar en Dios, de confiar en las promesas que se nos dan, porque eso nos va a hacer líderes fuertes, leales, a pesar de las dificultades que podamos tener en el camino. En el capítulo 8 de Primera de Samuel, ustedes ya al principio se van a dar cuenta que estamos en presencia de un Samuel ya más viejo, y lamentablemente los hijos que él tuvo no eran del todo buenos, quizás no siguieron el mismo ejemplo de su padre y empezaron a hacer cosas que a la vista de todos que no era bueno. Y podemos ver en los primeros versículos de este capítulo que los dos hijos que tenía, que eran jueces, dice, de Beerseba, nos referimos a Joel y Abías, no anduvieron, como lo explica el versículo 3 de Primera de Samuel 8. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. El versículo 3 claramente indica de que se desviaron estos jóvenes o estos hijos tras las ganancias deshonestas, menciona. Incluso dice que aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Hoy día podríamos claramente llamarle corrupción de personas que estaban dirigiendo o eran, se supone, líderes. Incluso en los gobiernos hoy día podemos ver situaciones bastante similares.
Y aquí se deja en claro de que los hijos de Samuel estaban en estas prácticas. Lógicamente, los ancianos de Israel, dice, se reunieron y fueron a Samuel. Y por así decir, pidieron una audiencia con él. Estoy parafraseando en los primeros versículos de este capítulo. Y básicamente la petición de estas personas, estos ancianos, reconociendo que los hijos de Samuel no andaban en buenos pasos, directamente y en forma muy clara le hacen una petición a Samuel. ¿Y saben lo que querían? Lo leo textualmente, insisto, parte del versículo 5, no lo estoy leyendo todo. Ellos decían: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En dos palabras, lo que ellos estaban anhelando era que así como otros lugares a su alrededor tenían reyes, ellos entonces también querían tener su propio rey. Y claro, al ver la situación que veían en los hijos de Samuel, no hallaron nada mejor que decir, bueno, ya que esto no funciona, que este sistema de gobierno, por así decir, no funciona, sería maravilloso poder tener un rey. Y le pareció mal a Samuel cuando dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Es muy interesante ese detalle. Y dijo Jehová a Samuel, y este versículo es muy interesante que lo tomen en cuenta, versículo 7. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, le dice Jehová, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Claramente esta petición de tener un rey como un estado de gobierno de esa manera, monárquico, era una manera también de decir, no tenemos la suficiente fe. Estaban ellos inmediatamente demostrando su poca fe de que sí había un rey en los cielos que podía liderar, como lo había hecho hasta ese minuto, a este pueblo. Y ellos entonces pensaban que tener un rey como lo tenían todas las naciones vecinas, ellos entonces podían estar igual o mejor que estas naciones que estaban a su alrededor. A Samuel no le pareció muy bien tener esta actitud de los ancianos y del pueblo, porque lo que realmente estaba por detrás de esta petición de tener un rey era una falta de fe de que Dios los podía ayudar, que Dios podía ser su verdadero rey. Y a lo mejor pensaban que un rey físico, que lo pudieran mirar y lo pudieran tener ahí como su líder, iba a hacer algo mucho más para ellos, mucho más concreto en relación a defender, a liderar o a juzgar adecuadamente en su pueblo. Y es por eso que en el versículo 7 el mismo Jehová le dice, no es que te estén desechando a ti como líder, sino que en realidad lo que están haciendo, me están desechando a mí como su Dios y como su creador. Y en forma muy descriptiva, los siguientes versículos mencionan este concepto, esta forma y esta forma de pensar de la gente. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto, dice el versículo 8, hasta hoy, y me han abandonado y han servido a dioses ajenos. Así hacen también contigo, le dice. Ahora pues, oye su voz, pero hazles una advertencia solemne, le dice, y declárales cuál será el proceder del rey que reine sobre ellos. Es muy interesante que en los siguientes versículos le da una descripción exacta de lo que normalmente un rey hace. Todos los detalles, van a hacer esto, ustedes van a perder esto, otro. Van a tener ustedes que alimentar no tan solo al rey, sino que a todas aquellas personas que rodean y que atienden a todos supuestamente los líderes.
qué sé yo, incluso les dice al final, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Finalmente les da a conocer al pueblo qué va a ocurrir si efectivamente ellos tienen un rey. Finalmente en el versículo 18, y es muy interesante lo que ahí dice, y que tiene una connotación un poco más espiritual, y finalmente le dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Pero Jehová no os oirá en aquel día. Una advertencia clarísima que se encuentra en estos primeros versículos de este capítulo 8. Pero ¿saben qué pasó? El pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Se fijan, lo que realmente ellos querían es que era una especie de héroe, que estuviera delante, una persona que pudiera vencer a sus enemigos. El tener ese rey físico, un líder que pudieran ver todos los días, para ellos probablemente era mucho más significativo que tener un verdadero rey que a lo mejor no podían ver, pero que había demostrado en todos estos años de que sí los había ayudado y sí los podía salvar. Y finalmente, al final del capítulo 8 dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las dijo a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los hombres de Israel, regrese cada uno a su ciudad. Le dijo, vayan y vamos a tener noticia en los próximos días. Entonces el Señor de alguna manera nos pone en ocasiones y nos da lo que a veces nosotros queremos tener. Y nosotros a veces pedimos cosas que a lo mejor no son adecuadas, pero a veces el Señor concede ese tipo de deseos para que por nosotros mismos nos demos cuenta que en ocasiones no son buenas esas peticiones. Estamos en un mundo donde no todo lo que ocurre son situaciones perfectas e ideales o cosas que Dios quisiera para nosotros, en el sentido de que a veces nosotros somos tercos, desobedientes, y en ocasiones no seguimos los consejos de Dios. Y entonces seguimos a quien queremos seguir y tenemos las consecuencias de acuerdo a lo que seguimos. Espero que entiendan ese enredo de palabras. Pero lo importante es que estamos viviendo en un momento, en un mundo, donde pueden haber líderes o deseos que no son adecuados. Y si elegimos lo que no es correcto, vamos a tener las consecuencias que tienen que ver con esas elecciones. Es interesante cuando uno sigue a Dios, cuando uno es obediente a las cosas de Dios. Normalmente tiene que desarrollar la fe, definitivamente. Porque normalmente las cosas que tienen que ver con Dios no las vamos viendo una tras otra, día tras día, sino que a veces esto puede ser con algunos días adicionales, o a veces algunos meses o algunos años, pero finalmente recibimos lo que es correcto para nosotros. Y ahí se integran conceptos como la paciencia, la tolerancia, la mansedumbre y tantas otras cosas que hablamos día a día en esto que para nosotros es tan normal como es el Evangelio. Sigamos viendo las cosas que ocurren en esta historia que es probable que ustedes ya hayan revisado en otra oportunidad. A veces yo pienso en las historias en general de la vida, sus historias, mis historias. Algunas son muy fascinantes, sin ninguna duda. Yo a veces pienso, ¿cuáles historias de mi vida van a ser interesantes para que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos en el futuro lean o sepan? Pueden haber muchas, ojalá, ese es mi deseo. De hecho, estoy pensando en hacer un par de libros, ahora con todas las ayudas de la inteligencia artificial y todo lo que la modernidad nos regala. Quiero dejar algunos registros para que nuestros
nuestras generaciones futuras puedan conocerme y saber de su abuelo, de su bisabuelo, etcétera. Yo a veces pienso, ¿cuáles de las historias que yo he vivido van a ser interesantes para ellos? Voy a tratar de que cuando haga una selección de mis vivencias, pueda ser exactamente lo que ellos necesiten leer o escuchar en el futuro. ¿Por qué les digo esto? Porque las escrituras, imagínense ustedes, estamos hoy día en el Antiguo Testamento, es una elección muy específica de vidas de cientos y miles de años, que pasó hace mucho tiempo atrás. Y de algunas vidas, un par de actividades o un par de experiencias que hoy día nos pueden ayudar. Estamos, por ejemplo, hablábamos la semana pasada de Ruth, de Noemí, de Ana, ¿recuerdan? Pero hoy día de Samuel. Y ya en sus años avanzados, de sus hijos que no eran y del pueblo que no eran dignos, y el pueblo completo pedía entonces un rey, porque parece ser que lo que venían recibiendo, y se supone lo que los jueces, en este caso los profetas, le querían dar para ayuda de ellos, no era suficiente. Entonces ellos tenían una idea diferente. Queremos tener un rey. Pero yo digo, esta historia, ¿de qué manera hoy día nos sirve? ¿Por qué están metidas ahí en el Antiguo Testamento? Y parece ser que hoy, 2026, lo que tenemos que rescatar de estas historias en el Antiguo Testamento es que definitivamente nosotros podemos tener un rey en nuestra vida. Pero no un rey como lo quería este pueblo que vivía con Samuel. Una persona que no tan solo fuese alguien que pudiera ser poderoso para vencer al enemigo, sino que también un rey que pudiera salvarlos más allá de la muerte. Y ese verdadero rey, ellos sí lo tenían, ya lo tenían, y habían tenido testimonios pero enormes de sus generaciones anteriores, hablando desde Abraham y todas las historias que hemos conocido a este punto. Ellos podían reconocer a ese rey que paradójicamente estaban pidiendo un rey para que los salvara, siendo que ese rey ya lo tenían. Esta historia, ¿cómo hoy día nos puede a nosotros beneficiar? En ocasiones hoy día estamos a lo mejor pidiendo un buen presidente de la República, de nuestra nación. Qué bueno que pidamos eso, yo digo. Ojalá que sea un buen líder, una buena persona que ayude a la comunidad, sin ninguna duda. Pero a veces nuestras fuerzas están puestas en forma con tanta fuerza y dedicamos tanto tiempo a esto, siendo que efectivamente nosotros, espiritualmente hablando, sí tenemos el líder que lamentablemente el mundo todavía no lo entiende y no lo comprende. Y nosotros sí lo tenemos. Más allá en el país que nosotros vivamos, más allá en el lugar que nosotros estemos, podemos decir que si cumplimos con las cosas que nuestro rey nos está indicando, independientemente en los lugares donde nosotros vivamos, podemos tener cierto grado de felicidad. No vamos a tener gobiernos perfectos, no vamos a tener un presidente de la República perfecto. Y sabemos que, hablando de la política, es probable que no tengamos un partido político perfecto en estos tiempos. Hasta que llegue finalmente un gobierno, el anhelado gobierno teocrático. Y sabemos cuándo eso va a ocurrir. Sabemos que en algún minuto este Rey de Reyes reinará en la tierra. Si no creemos eso, cada uno es libre de creer lo que quiera. ¿No creen usted que es un poco lo que este pueblo está justamente viviendo? ¿No creen ustedes que es exactamente lo que estos ancianos y esta gente le pedía a Samuel? Queremos tener un rey. Pero yo les digo, ellos ya tenían su rey. Pero lamentablemente
es probable que no hayan sido tan obedientes para poder seguirlo. O quizás sus peticiones las querían tener y la solución a sus problemas en este minuto, no entendiendo que muchas veces las bendiciones vienen a lo mejor con un poquito más de tiempo. Por lo tanto, lo que quiero yo es que ustedes tomen estas historias y las lleven a su vida. Hoy las llevemos a 2026. Y que probablemente no vamos a tener un presidente o un líder o un rey o un presidente de la república, no sé cuál será el tipo de gobiernos que tienen en sus propios países, perfecto, que a lo mejor va a cubrir o va a solucionar todos sus problemas de un día para otro. Yo por lo menos confío en el Rey de Reyes, en ese líder que en algún minuto tenemos la promesa que va a reinar sobre la tierra y sabemos exactamente cuándo eso va a ser. Por lo tanto, estas experiencias sí nos pueden ayudar hoy. Y así como estamos leyendo esto de la época, imagínense, antiquísima, espero también que mis nietos, mis bisnietos y los que vengan puedan de alguna manera leer las historias que dejaré para que puedan ayudar a ellos en sus propias vidas. ¿Querían rey? Bueno, vamos adelante. Hagamos las cosas como la están pidiendo. Jehová le decía a Samuel. Y aquí entramos en el capítulo 9, una historia que es probable que ustedes también la hayan escuchado, y sale a la palestra, sale al escenario, un personaje que aparentemente tenía una imagen, una postura, una primera vista imponente. Me refiero a Saúl. ¿Han escuchado ese nombre? Saúl, que era hijo de Cis. Así parte el capítulo 9 de Primera de Samuel. Que era de la tribu de Benjamín. ¿Recuerdan? Tribu de Benjamín. Benjamín, el último hijo de los 12 hijos de Jacob, de Israel. E incluso en este capítulo inmediatamente se da y se muestra el concepto de que era un joven escogido y apuesto. ¿Y por qué hago acento en estos elementos? Porque en un par de capítulos más vamos a hacer énfasis en otro concepto que está relacionado no con la apariencia física ni el cómo te ven, sino que más bien a las cosas más internas, más espirituales, que parece que ahí es donde Dios se preocupa. En el caso de Saúl era una persona completamente, a primera vista, un líder grande, incluso, como dice aquí, muy apuesto. Hablando del papá de él, dice en el versículo 2 que tenía un hijo, este hombre que se llamaba Cis. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto entre los hijos de Israel. No había otro más apuesto que él. De hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo. Fíjense cómo se toma este relato un tiempo para describir su aspecto, porque aparentemente era lo que andaban buscando la gente. Si hubiesen elegido un rey, a lo mejor bajito, chiquitito, a lo mejor no muy bien agraciado, es probable que el pueblo habría dicho, a lo mejor no califica para. Yo también pienso que esta historia está un poco buscada dentro de todas las historias de esta gente, porque efectivamente nos da a entender de que el pueblo recibió lo que efectivamente andaba buscando. Y de alguna manera también creo que Jehová quería enseñarle al pueblo, como diciendo, no querían rey, bueno, ahí tienen un rey. Vamos a ver qué ocurre con él. Y de hecho, no hoy día, pero vamos a ver en las siguientes clases en el futuro, vamos a ver todas las situaciones y los problemas que esto produjo para el pueblo de Israel. En este capítulo 9 de Primera de Samuel, uno va a conocer todo el detalle de cómo se encuentra Saúl con Samuel.
Y hay una serie de coincidencias, una serie de situaciones que son muy interesantes también leerlas con detenimiento, pero yo se las voy a contar rápidamente. Eh, Sucede que este hombre, grande, recuerdan, muy apuesto, en este punto el padre de Saúl había perdido algunas asnas, dice en los primeros versículos de este capítulo, y entonces manda a su hijo que tome algunos criados y vaya a buscar estas asnas porque estaban perdidas. Hicieron muchos esfuerzos para encontrarlas, pero en algún minuto ellos decidieron pasar a preguntar a una persona que podía hablar con Dios, que pudiera tener una relación más espiritual con Dios y que entonces ellos pudieran consultar específicamente dónde estas asnas estaban. Entonces, tratando de buscar estas asnas, se le dice que en ese lugar, muy cerca de ahí, había un hombre de Dios, que es un varón insigne. Todo lo que él dice sin duda se cumple. Vamos pues allá y quizás, dice, nos enseñe el camino por donde debemos ir. O sea, básicamente lo que ellos estaban tratando de hacer era buscar a esta persona que tenía aparentemente condiciones espirituales que podían ayudarle a saber exactamente dónde ellos podían encontrar estas asnas. Y así fue como Saúl le dice, bueno, vamos y preguntemos, llevemos nuestros pasos para allá y le preguntamos. En el versículo 9 de este capítulo hay un paréntesis que vale la pena leer. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos a ver al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces se encuentran estos conceptos que para hoy, para nosotros son muy familiares. Hoy día nosotros tenemos muy cercano a profetas, videntes y reveladores. El profeta, sus dos consejeros, los 12 apóstoles, son apartados como profetas, videntes y reveladores. Es interesante que no tan solo aquí, sino que también en el libro de Mormón se verifican estos conceptos y es interesante de que esto es absolutamente real y está directamente relacionado con la revelación que puede una persona recibir de Dios. En Mosías hay muchos versículos y escritura que nos ayudan a entender mucho también en relación a esto. Y fue entonces como en el versículo 10, Saúl dice, bueno, vamos entonces y vamos a preguntarle a este vidente. Y aquí es donde a veces se juntan dos historias paralelas y finalmente se genera lo que hoy día llamamos una coincidencia, pero sabemos que en el mundo espiritual y en el mundo normal nuestro, en la iglesia, muchas veces esas coincidencias tienen un nombre diferente, que son cosas que son de Dios. Las cosas a veces no ocurren por casualidad. El Señor sabe exactamente muchas de las cosas que incluso nos dicen los profetas a nosotros. O incluso nosotros mismos hemos tenido experiencias donde, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Y justo me dijo lo que yo pensaba, o ¿por qué me encontré con esta persona en el momento exacto cuando, no sé? ¿Tienen algunas experiencias como esa? Muchas de las personas, por ejemplo, que han conocido a sus esposas o esposos, han sido en circunstancias muy especiales. Le llamamos, insisto, en este mundo coincidencias, pero muchas veces el Señor está presente en muchas de esas situaciones, de esos actos, de esos eventos que nos ocurren, definitivamente. A veces le llamamos bendiciones, le llamamos muestras del amor que Dios tiene con nosotros. Parece que en todo esto no hay estas coincidencias que el mundo las nombra así. Fíjense que en el versículo 15 dice que, y un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un hombre
de la tierra de Benjamín, al que ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él salvará a mi pueblo de las manos de los filisteos. Pues yo le he visto a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Se fijan? Un día antes de que esto ocurriera, el Señor ya le había comunicado a Samuel esto. Y en el 17, versículo 17 dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el hombre del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Se fijan ustedes cómo estas dos historias se unen? Por un lado, Saúl buscando a las asnas de su padre, pero recibe la información de que había una persona, un vidente, que él podía ayudarle a buscar y ayudarle con esta labor. Y por otro lado, el Señor informa a Samuel de que alguien vendrá y se juntan estas dos personas. Oh, yo en mi mente en este minuto tengo varias situaciones, varias historias aún de las Escrituras que están relacionadas con esta misma situación. Coincidencias de la vida, le llamaría cualquiera persona del mundo. Pero el Señor mueve sus piezas de una manera misteriosa y a veces nosotros somos parte de esos milagros, en realidad maravillosos. Llegando al lugar, Saúl le dice, mira, ando buscando a un vidente que está supuestamente por acá. Y en el versículo 19, sorpresivamente, le dice Samuel y le responde a Saúl, yo soy el vidente, le dice. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te dejaré ir y te diré todo lo que hay en tu corazón. ¡Qué experiencia! Saúl frente a este vidente. Y se va a encontrar con un par de sorpresas, por cierto. En ese primer contacto, Samuel le dice, mira, yo sé que andas por aquí buscando a las asnas de tu padre, le dice. Pero no te preocupes porque ya la han hallado, ya están a salvo. Imagínense el impacto para él que Samuel le dijera esto. E incluso en una forma muy humilde, porque incluso le dice, ¿para quién es todo el deseo de Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y ahí es donde Samuel, en una forma, me imagino, muy choqueada, le dice, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? O sea, ¿quién soy yo para que tú me digas todas estas cosas? Bueno, al final hay toda una historia ahí que ahí concluye en este capítulo y finalmente le dice, esperemos, no te preocupes y mañana te voy a dar más datos, más información. Y te voy a declarar, dice las palabras de Dios al final del versículo 27, el último versículo de este capítulo. Y pasa esto que es muy interesante en el capítulo 10. Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová como príncipe sobre su heredad? Una ceremonia preciosa en la cual es ungido con este aceite. Y vamos a aprender un poquito más en unos minutos cuando hablemos de David, que también participa de una ceremonia exacta como esta. Después de recibir esta unción, Samuel le da situaciones muy específicas que van a ocurrir con él, dentro de las cuales existían dos hombres que le iban a dar a conocer a él que las asnas ya habían sido encontradas, entre otras cosas. Incluso le dice que se va a encontrar con un grupo de profetas que estarán descendiendo de un lugar alto. Y entonces, en ese minuto, ustedes pueden leer el versículo 6, estoy en el capítulo 10. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado
en otro hombre. Le da una información precisa de las cosas que van a ocurrir. Y cuando te haya sobrevenido estas señales, dice el versículo 7, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Me encanta esto, porque en ese minuto, cuando Él ya está con el Espíritu Santo y cuando está en sintonía con las cosas espirituales, entonces Él puede obrar de una manera, lo que haga va a ser correcto, me refiero. ¿Me explico? Por lo tanto, ahí sigue adelante, como diciendo, haz lo que tienes que hacer, porque ya tendrás el Espíritu. ¡Qué maravilla! Ahora, y después le da una instrucción específica que tiene también una importancia en este relato. Y dice, y bajarás delante de mí a Gilgal, y he aquí descenderé yo a ti para ofrecer holocausto. Lo repito, descenderé yo a ti para ofrecer holocausto. Samuel le da una instrucción exacta de que debe esperarlo a él para dar holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Le dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. ¿Está claro? Una instrucción precisa que él tenía que hacer y esperar esos 7 días y finalmente hacer estos holocaustos. Pero debía esperar al profeta, en este caso a Samuel. Pero fíjense el detalle, versículo 9. Inmediatamente podemos notar algo ahí. Y sucedió que cuando volvió él la espalda para apartarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y todas estas señales acaecieron en aquel día. Fíjense este concepto de cambió el corazón. Es imposible no pensar en el libro de Mormón, lo que pasó después de escuchar el discurso del rey Benjamín. Las personas tenían un cambio de corazón, este nacer de nuevo. Ojalá que todos podamos tener esta experiencia de que nuestro corazón cambie cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo. Interesante ese punto. Y cuando llegaron allá al collado, dice el versículo 10, aquí el grupo de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos, tal como Samuel lo había indicado. Lo que finalmente ocurre previo a la proclamación de este rey fue que Samuel convocó, dice el versículo 17, al pueblo delante de Jehová, en Mizpa, dice. Y fíjense lo que dijo a los hijos de Israel. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy, dice, a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y le habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová, porque vuestras tribus y por vuestros millares. Y Samuel dice, hizo acercarse a toda la tribu de Israel, a todas las tribus de Israel. Y fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y finalmente en el versículo 21 dice, y le buscaron, pero no fue hallado. Andaban buscando a Saúl y no estaba ahí. Y preguntaron otra vez a Jehová si aún había de venir allí aquel hombre. Y respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo sacaron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, recuerden, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo el proceder del reino y lo escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa.
viva el rey. El pueblo ya tenía lo que había pedido. Sin embargo, hubo un grupo de personas, versículo 27, insolentes, dice el versículo, que dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Ya lo estaban mirando con desprecio. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él disimuló, no le hizo caso. En el capítulo 13 vamos a revisar tan solo un elemento que es muy importante, que no lo dejemos pasar. Dice que Saúl había reinado 1 año ya, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3.000 hombres de Israel. 2.000 estuvieron con Saúl en Micmas. Ustedes pueden leer los detalles. Pero básicamente comenzó una guerra con los filisteos. Ustedes pueden ver en el versículo 5 la cantidad que eran los filisteos, a pesar que incluso el relato dice ahí 30.000 carros y 6.000 hombres de a caballo, etc. O sea, era una cantidad enorme de personas, que incluso el manual de Ben Sigue me habla de que incluso estos datos están un poco exagerados. Probablemente la persona que relata esto acudió a la exageración para dar a entender de que eran muchos los filisteos. Pero bueno, el asunto es que los israelitas estaban sumamente atemorizados, que incluso en el versículo 6 al final dice que se habían ocultado en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Las cosas no estaban muy bien. Finalmente fíjense el versículo 8, porque aquí hay algo muy interesante, que hay un quiebre en toda esta historia. Dice: él esperó 7 días, estamos hablando de Saúl, conforme al plazo que Samuel había señalado. ¿Recuerdan ustedes que le había dado Samuel una indicación muy específica que debía, para hacer holocausto, tenía que esperar 7 días y después esperarlo a él para hacer esos holocaustos? ¿Recuerdan? Y entonces dice: y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Estaban desesperados. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. ¿Y saben qué ocurrió ahí? Y ofreció el holocausto. O sea, lamentablemente no fue obediente, no esperó a Samuel. Y fíjense lo que ocurrió. Aconteció que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y en el versículo 11 dice que Samuel le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, y ese detalle, esa frase es muy importante que no lo olviden. Versículo 12, en las primeras palabras. Me dije, o sea, habló consigo mismo: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor a Jehová. De modo que me sentí forzado y ofrecí holocausto. Y él se dijo a sí mismo: voy a tener que hacer esto porque no llega Samuel. Y entonces ofrece este holocausto, entendiendo que él no tenía la autoridad para ofrecer esos holocaustos. Él era el rey, pero debía entender que también hay un profeta, hay alguien con la autoridad que debe oficiar esas ordenanzas. Y él entonces tomó una responsabilidad que no le correspondía. Ustedes pueden echar a andar su imaginación y hay muchas situaciones que se pueden dar en nuestra propia vida que son muy similares a esto. A veces nosotros hacemos cosas y desobedecemos instrucciones porque a lo mejor las circunstancias nos empujan a esto. Y no somos obedientes finalmente, no somos pacientes. E incluso algunos manuales hablan de que somos obedientes selectivamente. O
O sea, cuando nos conviene o cuando pensamos que esto es apropiado, pero no somos obedientes, estrictos como se supone que debemos ser. Entonces, repito lo que le dijo Saúl: de modo me sentí forzado, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel en el versículo 13 le dice a Saúl: neciamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo que le estaba diciendo entonces Samuel a Saúl es que lamentablemente él iba a perder esa condición en algún minuto. Y le dice: ahora tu reino no será duradero. Y bueno, ustedes pueden leer el versículo siguiente, 14 y 15 y todo lo demás. Hubo una situación de desobediencia en que Saúl no fue estricto en seguir las instrucciones que Samuel le había dado. Y en el capítulo 15 podemos ver otra situación que también fue protagonizada por Saúl, que está relacionada con desobediencia. No fue estricto en obedecer las instrucciones tal como se le dieron. Y esto también es un poco difícil de entender en el momento en que vivimos. A veces vemos situaciones que son súper violentas y que a veces no comprendemos exactamente por qué estas instrucciones fueron dadas. Pero ahí está la historia, para que ustedes la revisen. Pero espero que tengan la altura de miras para entender esto y no quedarse en los detalles, por ejemplo, de la violencia, que insisto, yo no lo entiendo. En realidad es muy traumático, es muy terrible tratar de pensar de las instrucciones y de las cosas que ocurrieron acá. Sin embargo, los momentos son diferentes, las culturas son diferentes, y estoy seguro que esto lo vamos a comprender en algún minuto, pero me refiero específicamente a que él recibió la instrucción de destruir a un pueblo completamente. Versículo 3, estoy en el capítulo 15 para que lo entendamos juntos. Ve pues y ataca a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y después le dice: y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, a niños y hasta los de pecho, y vacas y ovejas, camellos y asnos. Estoy leyendo textualmente. Pregúntenme cómo puede ser esto, no lo entiendo. Pero fue una instrucción exacta que se le dio a Saúl. Y ahí ustedes pueden leer los detalles y de las cosas de cómo ocurrieron. Y veamos lo que ocurrió finalmente. Y Saúl, versículo 9, y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Fíjense cómo él discriminó y usó su criterio, que a lo mejor es muy parecido a lo que yo tengo ahora, pero no fue obediente a las instrucciones de Dios. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Es una historia triste, por cierto que sí. Pero me he detenido en dos circunstancias, en dos situaciones de desobediencia. Una con el holocausto y esta otra que no fue completo la instrucción. No ejecutó a esta gente tal como se le había pedido. De toda esta situación se da un diálogo muy difícil, me imagino, para Saúl y también para Samuel, de por qué no fue claro y por qué no fue obediente. En el versículo 19 le dice: ¿por qué, pues, no has obedecido la voz de Jehová, sino que te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le respondió a Samuel:
Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, le dice. Y he traído a Agax, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Claro, él dice, en realidad hice todo, pero no lo hizo como Dios le había dicho. Tenía que eliminarlos a todos. Y aquí está el detalle. Más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y ahí está el detalle. Incluso él mezcló una desobediencia tomando esto, pero al final él dijo, pero esto lo vamos a tomar para holocausto, para sacrificarlas a Dios. Como diciendo, hay un buen motivo acá, pero fue desobediente. Y aquí está el principio donde me quiero detener, y ustedes estoy seguro que han leído esta escritura en otra oportunidad. Lamentablemente Saúl se fue por un camino diferente a lo que es la obediencia. Él pensó que por ahí era mejor. Él tomó conclusiones propias, definiendo lo que era lo mejor, lo que debía ser, en vez de seguir la instrucción de su líder o de Dios. Y ahí está la enseñanza en el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Oh! Aquí podríamos hacer una clase completa. La importancia de seguir las instrucciones en forma exacta y no selectiva. No decir, mira, a lo mejor podríamos hacer esta cosa de esta otra forma. Le voy a dar un ejemplo que lo he puesto en otros momentos. Yo he conocido personas que, por ejemplo, al aprender de la ley del diezmo, de repente dicen, yo prefiero tomar ese 10% y yo hacer mis propias ayudas a quienes yo conozco y que a lo mejor son muy buenas ayudas, pero está utilizando el dinero de Dios. No sé si me explico. A lo mejor tenemos una opinión diferente con respecto a la instrucción de Dios. Y nos vamos y hacemos lo que pensamos que es mejor. Pero en este punto lo que debemos aprender es que debemos ser obedientes en forma exacta y no selectiva. No esto sí, esto no, esto sí, esto no, sino que todo debe ser sí. La obediencia no es una suma de obedecer más cosas de las que desobedezco. No, debemos obedecer todo. Esto no es como una balanza. Obedecí 3 y desobedecí 1, entonces gano. No, debo obedecer 4. ¿Me explico? Este versículo es maravilloso. Si bien es cierto, los holocaustos son sagrados, pero la obediencia es más importante. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención incluso en la grosura de los carneros. La importancia de ser obediente. Si no tan solo los adultos pudiéramos entender esto, sino que también los niños y los jóvenes y los adolescentes, los que tienen hijos de esa edad. La obediencia. Qué maravilloso principio. Veamos y sintamos lo que Saúl sentía también en ese minuto. En el versículo 24, Saúl le dice a Samuel, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y aquí está el detalle, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido errores porque nos están mirando o porque hay un grupo de personas que a lo mejor piensan algo diferente y nosotros por darle el gusto a ellos a veces obramos incorrectamente y tememos más a la gente que a Dios? Pasó con Saúl, pasa con nosotros día a día. Por eso, y vuelvo al concepto anterior que hablé hace algunos minutos,
Parece ser que por eso estas historias están puestas en el Antiguo Testamento, porque nos ayudan hoy, 2026, a vivir mejor, a ser obedientes, a no querer y no anhelar un rey para que nos gobierne, sino porque debemos pensar que ya tenemos ese rey, que es Dios, y que Él siempre nos va a proteger y va a luchar nuestras guerras por nosotros. Entonces Samuel le dijo en el versículo 28, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Ah, qué fuertes palabras, qué terrible. En la iglesia nosotros tenemos experiencias muy bonitas también cuando recibimos nuestros propios llamamientos. Y quiero decirles esto que a lo mejor puede ser un poco duro. Pero si nosotros no somos fieles en cumplir nuestros propios llamamientos, habrá alguien que podrá hacerlo en vez de nosotros. Es por eso que en ciertos momentos podemos decir que la iglesia podrá seguir adelante sin nosotros. Fíjese que es triste y es duro escucharlo. La iglesia podrá seguir adelante sin nosotros. Pero nosotros no vamos a poder seguir adelante sin la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de todas las enseñanzas y, por supuesto, el Salvador a la cabeza de la misma. La historia de Saúl es realmente, nos da un ejemplo, un contraejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Debemos ser exactos en la obediencia. Y además, dice el versículo 29, el sempiterno de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Bueno, este versículo está dentro del contexto de lo que estamos hablando, pero al sacar este versículo del contexto de acá y tomarlo dentro de toda la Biblia en general y el Antiguo Testamento, en muchos momentos y en muchos versículos de las Escrituras se habla de que Dios se arrepiente de ciertas cosas. Por ejemplo, en la época de Noé hay un versículo que habla de que Dios se arrepiente de haber creado a la generación cuando Noé estaba tratando de que el pueblo se arrepintiera, ¿recuerdan? Hay una escritura específica que habla de que Dios se arrepintió de eso. Y este versículo dice que Dios no puede arrepentirse porque no es un hombre para que se arrepienta. Entonces ahí hay una contradicción. Bueno, es por eso que nosotros creemos que la Biblia es verdadera hasta donde esté traducida correctamente. Y gracias a la traducción de José Smith hemos visto que todos esos versículos que a veces son contradictorios han sido correctamente traducidos para que no haya confusión en el entendimiento cuando leemos. Pueden terminar de leer todo el capítulo y al final, en el versículo 35, dice, y Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Ahí está nuevamente el concepto de que Dios se arrepiente. Y entonces en la traducción de José Smith, hablando de este versículo, 1 Samuel 15, 35, dice, Jehová desgarró el reino de Saúl, a quien había puesto como rey sobre Israel. Y ahí entonces hay una traducción que es mucho más coherente, reemplazando esa palabra de que se arrepintió. Interesante. Y finalmente, revisando el capítulo 16 de 1 Samuel, nos encontramos con otra historia y otro personaje que también va a ser un protagonista en las próximas clases. Les quiero contar que Samuel, después de toda esta situación, me imagino tiene que él haberse sentido también muy mal. Al extremo que el mismo Jehová le dice al principio del capítulo 16, ¿hasta cuándo has tú de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Tiene que haber sido triste. Para Samuel tiene que haber sido una experiencia muy complicada.
Y después le dice, llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Esaí. ¿Recuerdan ese nombre? Es Isaí, de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. A ver si alguien se acuerda quién era ese Isaí. Efectivamente, ese Isaí fue nieto de ¿quién? ¿Se acuerdan? De Ruth, exactamente lo que vimos la semana pasada. Entonces, si es nieto de Ruth, ya saben ustedes quién es el hijo de Isaí que vamos a revisar inmediatamente, que vendría siendo el bisnieto. Sigamos adelante. Dice, llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Y fíjense la mente y el corazón de Samuel. Le dice, pero ¿cómo iré? Si Saúl lo llega a saber, me matará, le dice. También tenía sus temores. Cuando Samuel llega a Belén, las personas, los ancianos y todos estaban muy complicados porque les decía, ¿esta visita es pacífica o vienes con buenas noticias? Él les dice, no, vengo solamente a ofrecer sacrificios a Jehová. E incluso los invita. Y santificó, dice, él a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, básicamente 3 de los hijos mayores de Isaí habían estado con Saúl en la guerra. Entonces él vio a Eliab, al hijo mayor. Y entonces se dice, seguro, aquí va a estar el ungido. Él piensa. Y entonces en el versículo 7 también un versículo que se desprende, y estoy seguro que ustedes también lo han leído en alguna oportunidad. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Parece ser que estaba pensando en Saúl. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estoy seguro que lo han leído en otra oportunidad. Definitivamente, cuando alguien hace un llamamiento, y me imagino esto de estar buscando un rey, esa búsqueda por el Espíritu debía estar por sobre lo que miraban sus ojos, sino que debía ir al corazón. A veces yo pienso en los hermanos, bueno, yo como obispo tuve la oportunidad y la bendición de poder hacer muchos llamamientos en su momento, pero estoy pensando en los presidentes de estaca, en las autoridades de área, en las autoridades generales, que siempre se juntan y se sientan con muchos hermanos y hermanas para dar ciertos llamamientos. Y ellos deben estar muy bien sintonizados con el Espíritu también para no tan solo mirar lo que ven sus ojos, sino que mirar lo que efectivamente está en su corazón. Y yo personalmente puedo testificar en todo mi recorrido en la iglesia de que definitivamente Dios está presente en esos llamamientos. A veces uno recibe la noticia de que alguien fue llamado en una posición y a primera vista, como decimos, no creo que este hermano o esta hermana sea la más adecuada. Pero a través del tiempo nos damos cuenta que efectivamente ese llamamiento es un llamamiento correcto y viene de Dios. Tengo en mi mente muchas experiencias y muchas situaciones donde efectivamente mi primera vista no fue la correcta y después el tiempo le dio la razón a los líderes que llamaron a cierta persona, a determinadas personas. Pero este concepto es realmente maravilloso. Yo a veces pienso en aquellos que hacen el llamamiento, a veces pienso en las personas que reciben el llamamiento, tenemos 2 partes, pero también pienso en aquellos que serán beneficiados con esa persona que está siendo llamada.
ya sea una organización, un quórum, una estaca, un barrio. Esas tres instancias son súper interesantes. El que llama, el que recibe el llamamiento y aquellos que son beneficiados del llamamiento. Todo esto, por cierto, debe ser cubierto por el Espíritu y por la voluntad de Dios. Y cuando estamos sintonizados en ese buen espíritu, todo está bien, todo andará bien. Porque cuando una persona es llamada, la congregación debe levantar su mano en apoyo. Y estamos de acuerdo. La persona que recibe el llamamiento debe aceptar ese llamamiento. Y esa persona que está haciendo el llamamiento, por supuesto, debe sentir por el Espíritu de que es la persona más idónea para ese cargo. Este principio en el versículo 7 es fundamental, que no lo olviden, porque todos vamos a estar en algún minuto en posiciones, ya sea llamando, recibiendo o siendo los beneficiarios del líder que es llamado. Bueno, le dijo, mira, es esta persona, y bueno, y pasa el primero, el segundo, el hijo segundo, el hijo tercero, y en el versículo 8 dice, no, tampoco este es elegido de Jehová. Pasa el otro en el versículo 9, Sama, y le dice, no, tampoco es elegido. Yo me recuerdo en muchos momentos haber participado de muchas entrevistas y el líder llama a una persona, a otra, y él debe sentir hasta que finalmente se hace el llamamiento. Y bueno, entonces en el versículo 11 dice, dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. También es muy simbólico eso. Mire, estaba trabajando el menor. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar. Le hizo entrar. Y dice, versículo 12, y era rubio de ojos hermosos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino con gran poder sobre David. Ahí está el nombre. Bisnieto de Ruth. David. Luego Samuel se levantó y volvió a Ramá. Ungido, unción, así como fue Saúl, así como fue David. La unción con aceite era una práctica común en el Antiguo Testamento. Simbolizaba un cambio de estatus o el apartamiento a un llamamiento divinamente inspirado. Para los sagrados oficios de profeta, por ejemplo, de sacerdote o rey. El aceite de oliva se asocia con la pureza, la sanación y el Espíritu Santo. Al igual que la unción anterior de Saúl a la unción de David, le siguió la recepción del Espíritu de Jehová. A David y a otras personas que fueron ungidas, en la antigüedad a veces se le llamaba los ungidos. De esa manera, David presagió a su futuro descendiente, Jesucristo, cuyo título de Mesías significa el ungido. Y el Espíritu de Jehová, dice, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. En el versículo 16 dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, dice, para que cuando esté sobre ti ese espíritu malo, de parte de Dios, dice ahí. En realidad, en la traducción de José Smith, esa frase del espíritu malo que viene de Dios debería decir que no es parte de Dios, no viene de Dios, ¿ok?
Es muy interesante siempre acudir a la traducción de José Smith ahí, específicamente en el capítulo 16, versículo 16, para que no hayan malas interpretaciones. Entonces justamente se le sugiere de que alguien que pueda tocar el arpa para que ese espíritu salga, ese espíritu que no estaba bien con él, que no prevalezca en él. Y entonces Saúl responde a sus criados y le dice: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Esaí en Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, dice, y Jehová está con él. Y en el versículo 19 leemos que finalmente Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y los envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y David fue a Saúl y estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, le dice, porque ha hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu malo, de parte de Dios, pero en realidad dice, debemos leer que no era de Dios, venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y se sentía mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, aquí tenemos entonces encuentro de David, de Saúl, dos situaciones bastante diferentes. Un joven ungido, otro rey que había sido desobediente y estaba en una condición un poco desmejorada. Y vamos a seguir viendo en las próximas semanas cómo se desarrollan estas historias que son tan hermosas. Lo que quiero decir al finalizar es que una de las cosas más importantes en la forma como yo normalmente enseño están relacionadas directamente con las Escrituras. Yo no quiero hablar mal de los manuales, ni de las sugerencias, ni de libros. Todo es bienvenido. Pero normalmente, si ustedes se han dado cuenta, en mis clases siempre yo estoy leyendo parte de los versículos del bloque de escritura y comentando estos. Ustedes tienen la responsabilidad, por cierto, de buscar otras comentarios y a lo mejor adiciones. Hay muchas, en realidad, en las revistas leonas, en los discursos de las autoridades generales, muchos mensajes, libros incluso, hablan de estas historias. Pero yo siempre me he querido focalizar fundamentalmente en las Escrituras. Y para que ustedes vayan ordenando estas historias y las vayan haciendo propias. Pero lo más importante, que vayan poniendo estas historias en sus propias vidas. Les decía yo al principio de la clase, por algo estas fueron seleccionadas y tomadas. Porciones de vida de personas específicas, de millones de personas. Y hay algunas que están puestas por alguna razón. Siempre pregúntense, ¿por qué está puesta esta historia de esta persona en las Escrituras? Hablábamos la semana pasada de estas 3 mujeres. Hoy día hablamos de este Samuel, de este Saúl, de este rey, y por qué se pedía el rey, qué es lo que se estaba en realidad negando el pueblo, qué es lo que en realidad estaba buscando el pueblo. Finalmente se les da este rey, con una apariencia muy grande, muy, cualquier persona que pasaba podía identificar a este Saúl. Sin embargo, después aprendemos en la segunda parte de la clase, donde se unge a David, que el mismo Jehová dice que no debe preocuparse de lo que el hombre está mirando, sino que más bien mirar al corazón de aquel que debe ser el líder o la persona llamada. Vamos a ver lo que va a ocurrir después con David. Siempre cuando hay historias de ser humano,
Hay historias que son muy buenas e historias que son muy malas en cada una de las vidas, en la mía, en la de ustedes. Pero lo más extraordinario es que conocemos a alguien que sí es nuestro gran rey, que tuvo una vida completamente perfecta. Y lo debemos decir con mucha claridad. Él no pecó. Y finalmente tenemos a nuestro Salvador, que tanto lo amamos y que pertenecemos a su iglesia. Hermanos y hermanas, solamente testificarles de la veracidad de estos escritos. No hay ni una duda que son verdaderos. Tantas cosas podemos sacar. Yo puedo comentarle un par de cosas, pero hay cientos de cosas más que uno puede aprender al leer estas escrituras. Y lo que venga a su mente, lo que venga a su espíritu, es mucho más importante de lo que a veces yo les puedo decir en estas clases. Me siento súper humilde cuando escucho y cuando leo, los comentarios que ustedes me hacen, que se sienten muy bien al repasar estas cosas en estos videos. No saben lo alegre que me ponen cuando leo estos comentarios. Y por cierto, me siento súper humilde de saber que uno puede aportar un poquito en esto que es tan importante, que es el Evangelio de Jesucristo. No tengo duda que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. No tengo duda que tenemos un profeta viviente, el presidente Oaks. No tengo ninguna duda que José Smith fue un profeta, que él restauró el Evangelio en esta última dispensación. No tengo ninguna duda que tenemos el libro de Mormón, que es la palabra de Dios. Y también la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Doctrina y Convenio, la perla de gran precio, los libros canónicos. Y qué bendición tenemos de poder incluso interactuar con los mensajes de las autoridades generales, incluso diariamente con muchos de ellos. Qué bendición más grande la comunicación que hoy día tenemos. Un grato placer estar cada semana con ustedes. Un gran abrazo. Compartan esto, por favor. Si no se han suscrito a la página, por favor, háganlo. A ver si llegamos muy luego a los 10.000 suscritos. Un gran abrazo. Y comparto esta clase con mucho amor. Y nos vemos la próxima semana, por cierto. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.